Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Un saludo en el nombre de Jesús, esperando se encuentren bien, ¿verdad? Esperando que estén bien de salud, que es lo más importante. En medio de esta situación, ¿verdad? Que a veces nos agobia un poco, ¿verdad? La que nunca nos haga dudar. Hoy precisamente vine a compartir con ustedes un temazo importantísimo. Saludos, saludos. Un temazo importantísimo. ¿Cómo lo es precisamente los sacramentos? ¿Verdad? Los sacramentos en el cuales ustedes y yo creemos, ¿verdad? Creemos en los sacramentos. Como católicos sabemos que los sacramentos son muy importantes, especialmente en este momento donde, bueno, las noticias nos hablan de enfermedades, de muerte, de situaciones complicadas, como que pareciese que Dios hace silencio, pero recuerdo también esos pasajes bíblicos hermosos, ¿verdad? Donde el evangelista Juan nos habla de los signos. La iglesia le llama prefiguras sacramentales. Y es que es precisamente los momentos donde pareciese que Jesús ignora al que necesita ser sanado, pero luego se acerca, ¿verdad? Se acerca y otorga su sanación. Entonces el día de hoy es breve, nada más compartir un poquito sobre la etimología, el concepto de sacramento y ver la importancia que tiene, ¿verdad? Porque a veces creemos que el sacramento es importante por el ministro ordenado, y ciertamente muy importante, claro que se encuentra el ministro ordenado, pero creemos que solo depende del ministro ordenado o de la fe de quien lo recibe. Y no necesariamente es así. Por eso el día de hoy vamos a compartir, y no solo lo que enseña la iglesia, sino la experiencia, ¿verdad? Algo empírico, donde nosotros hemos sido testigos de la importancia de los sacramentos. Entonces, qué bonito utilizar este tiempo, ¿no? Y en medio de tanta situación, de que a veces, no, saquemos un poquito de tiempo, 15 minutos, 20 minutos, para compartir un poquito sobre lo que son los sacramentos, ¿no? Conocer, porque no sabemos si en algún momento también, pues, vayamos a necesitar de ellos, o si ya los hemos recibido también, como lo es el bautismo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que todo, saludos a los que se conectan. La idea pues, es compartir un poquito sobre los sacramentos, ¿verdad? Y pues explicar un poquito sobre qué es un sacramento, porque a veces ignoramos eso, ¿verdad? Y en medio de esta situación es importante a veces pues conocerlo, ¿verdad? Bueno, la palabra sacramento, ¿verdad? Es una palabra latina, de hecho que se escribe sacramentum, ¿verdad? Sacramentum, con M al final. Y ciertamente podemos decir, bueno, y se encuentra en la Biblia. Bueno, recordemos que la Biblia, los textos originales sagrados, fueron escritos en hebreo, ¿verdad? Y en griego el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hebreo, arameo en el Antiguo y en griego el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hablamos de sacramento, obviamente, pues tienen que encontrarse en el Nuevo Testamento. Y no se va a encontrar el término sacramentum porque ya viene en latín. O sea, es cuando precisamente San Jerónimo, en el siglo III, pues traduce ya la Biblia al latín, ¿verdad? Y le llama a esa versión la Vulgata, que precisamente viene de vulgo, que significa pueblo, ¿verdad? Para el pueblo, era una Biblia para el pueblo, algo popular. Entonces, vea qué interesante, no viene la palabra sacramentum, pero viene la palabra mysterium, ¿verdad? Que el misterio sí es una palabra griega que precisamente viene en la Sagrada Escritura. Por eso, sacramentum y mysterium son sinónimos. Nosotros los católicos, cuando vamos a recibir algún sacramento, decimos, este es el sacramento de nuestra fe, o sea, este es el misterio de nuestra fe. Lo decimos también en la Eucaristía y lo proclama también el ministro ordenado. Vea qué interesante. Entonces podremos decir que, ¿qué es entonces, William? Bueno, ya entendimos el concepto de sacramentum como un misterio, ¿verdad? Pero, ¿qué es en sí el sacramento? Bueno, muy sencillo. El sacramento es el signo
que representa y causa la gracia. O sea, ¿qué es un sacramento? Un signo visible de una gracia invisible. En el sacramento actúa Cristo. Por eso es lo increíble y lo más importante, ¿verdad? En el sacramento el actuar es de Cristo. Cuando ya no llegan los médicos, cuando ya las medicinas no alcanzan, cuando ya las máquinas no están, cuando ya no existe esperanza, están los sacramentos, porque los sacramentos es Cristo. Vea qué bonita noticia, es Cristo que viene a mi vida, que se acerca a mí y me toca, Así como lo hizo con el ciego de nacimiento, así como lo hizo con el sordo cuando le dijo efetá y lo tocó, ¿verdad? Así como lo hizo con la mujer que padecía flujos de sangre, ¿verdad? Así como lo hizo con la niña que estaba dormida al decirle talita cumi, ¿verdad? O talita cum, dependiendo de la traducción. Entonces vea qué importante. O sea, el sacramento es Cristo. Si el sacramento es el signo visible de una gracia invisible, el sacramento de Dios Padre Todopoderoso, en cual conocemos, es su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el sacramento de su Padre. Jesucristo es el signo visible del Padre. Jesucristo es aquel que viene y me toca a mí y me sana, como sanó en aquel tiempo a muchas personas. Solo basta leer la Sagrada Escritura, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y veremos cientos de milagros donde Jesús llegaba y tocaba y sanaba. Por eso los sacramentos, vea qué importante, por eso los sacramentos son acciones sagradas. Los sacramentos están fundamentados en la palabra de Dios. Y algunas sectas o congregaciones dicen que los sacramentos son sacados de la manga de la mano de la Iglesia Católica, y no es así. ¿Verdad? No es así. La Iglesia Católica tiene una finalidad sobrenatural, soteriológica, escatológica incluso. Entiendas escatológica como las realidades últimas del cielo y para con Dios. Entonces, son medios de salvación. O sea, Jesús ha querido quedarse en su iglesia, en la Iglesia Católica, no para cualquier cosa, sino precisamente para llevar su gracia y su amor, ¿verdad? Y por eso es que todavía existen personas que se preparan y que van a hacer los cursos de bautismo para sus ahijados, y existen personas que se preparan para hacer su primera comunión, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes ya realizó su bautismo de pequeño, realizó su primera comunión, algunos jóvenes están en confirma, pero no es porque, digamos, nos obligan o porque es un mandato de la iglesia, porque no, es porque sabemos que estamos recibiendo a Cristo, la presencia de Cristo, y eso es lo más importante. Tal vez desconocemos, pero les voy a explicar algunas cosas muy interesantes. En los sacramentos, saludos a Yatzelin, qué gusto verla, y saludos a Aristides, Mackenzie, un saludo. En los sacramentos, vea qué importante, los sacramentos no solo son momentos sagrados, ni signos sagrados, sino también llevan en sí el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso el sacerdote invoca y llama al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo realice la acción en cada sacramento. Por eso recibir un sacramento es recibir a Cristo. Recibir la Eucaristía es recibir a Jesús. Recibir la confesión es escuchar a Jesús que me perdona. Recibir el bautismo es recibir la vida nueva que Cristo me quiera dar. Vuelvo y repito, el sacramento es Cristo. Por eso se tienen que celebrar dignamente, con fe, ¿no? Porque confieren la gracia, ¿verdad? Eso es lo más importante. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo, ¿verdad? A veces creemos que los sacramentos, es que los sacramentos, no, cualquier cosa. No, jamás. Es un momento sagrado donde Cristo actúa. Por eso se lleva primero una formación. Si estudiamos historia de la iglesia, vemos que en las comunidades primitivas, más posterior a las comunidades primitivas, las comunidades que iban creciendo poco a poco, no se puede realizar así porque hace un sacramento. Primero se catequizaba, ¿verdad?
y se iba poco a poco, ¿verdad? O sea, era porque era Cristo. Y es que a Cristo nos, o sea, si ahorita viene Cristo aquí a nuestra vida, mentira que ustedes lo van a recibir como sea. ¿Verdad? Eso es mentira. De que pase y está todo sucio la casa. Mentiras. Apuesto que si Jesús les visita a ustedes el día de hoy en su casa, usted va a preparar de un buen almuercito, ¿ah? Y ojalá vino de ese, del más lindo, el más bonito, y ojalá si viene a Jerusalén para recordarle a Jesús cuando estuvo en su momento, ¿verdad? Qué bonito sería. Pero vea lo interesante, ¿no? Vea lo interesante. A Jesús sí le pedí entonces, ¿y por qué los sacramentos no? Si es a Cristo mismo que vamos a recibir, ¿no? En el bautismo, es que la gente piensa que es agua. Eso es lo que pasa, que la gente piensa, bautismo, agua, fotitos, todo vestido de blanco y todo, no, pero es que todo eso tiene una catequesis. Si a los niños antes los vestían de blanco y les colocaban una túnica blanca, se llama alba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un resucitado. Aquel que es bautizado es un resucitado, porque participa de los misterios de Jesús resucitado. Eso es lo hermoso y lo bonito. Por eso las chiquillas les compran un vestidito de primera comunión blanco, bien bonito, con zapatitos blancos, con su corona, con su bolsito. 20 años estuve yo, más de 20 años estuve yo ahí en catequesis infantil y vi todo eso hermoso, ¿verdad? Como la iglesia nos regala los sacramentos de la primera comunión, la Eucaristía, ¿verdad? Y era lindísimo porque se vestían de blanco, recordando ese momento, participan del misterio de Cristo resucitado, porque dice su palabra en San Juan capítulo 20 que Jesús se apareció resucitado con túnica blanca y que resplandecía. Por eso es que todo esto lleva una catequesis, por eso el sacerdote también se reviste de blanco cuando preside Eucaristías, porque participamos del misterio de Cristo. Eso es lo lindo, eso es lo hermoso que los católicos no hemos analizado, ¿eh? A veces, no, es que todo lleva una catequesis, ¿verdad? Entonces, ¿quién bautiza? De Cristo bautiza. ¿Quién actúa en los sacramentos? Cristo. ¿Quién confiesa? Cristo. Otorga el perdón en la confesión. ¿Quién comunica la gracia? Si hay una persona enferma y le coloca la unción de los enfermos, Cristo es el que toca. Y por eso vuelvo y repito, no depende de la santidad del ministro, no depende de la fe de la persona que lo va a recibir, porque incluso si la persona está moribunda, en el caso de la unción de los enfermos, y esto con todo esto el coronavirus y todo esto, ¿verdad? Que puede ser, se le puede colocar la unción de los enfermos. Y yo le pido a mi familia, si escucha algún día este video, que yo sé que lo va a escuchar, que me coloquen, si en algún momento estoy, que me coloquen la unción de los enfermos, que es Cristo tocando mi vida. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a mí y me toca. ¿Y cómo toca? Bueno, vuelvo y repito, a través de ese aceite que la iglesia nos regala, que no es el aceite por sí solo. Hay que tener cuidado. Recordemos que el sacramento es por acción realizada, por trabajo realizado. Es lo que antes, a partir del siglo XII, según la historia, ¿verdad?, de la iglesia, es muy importante porque recordemos que en la liturgia ya en el siglo XII nos plantea que los sacramentos tienen algo muy importante que se llama ex opere operato, ¿verdad? ¿Qué significa? Precisamente por el trabajo realizado, por la acción realizada, ¿no?, de ese ministro, de esa persona, tiene, bajo el trabajo realizado, lleva esa gracia transformante. Jesús le toca a uno. Y eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque recordemos que hace mucho tiempo también los evangelistas y el Nuevo Testamento nos habla sobre eso. Cuando Jesús realizaba un trabajo, una acción, y el sordo era curado, el paralítico, el leproso. Bueno, ahí solo basta abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan y veremos todos los signos y las prefiguras sacramentales donde Jesús llegaba y tocaba. Y era lo mismo. Y es lo mismo que la iglesia sigue realizando. Porque si usted agarra, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, o el que usted quiera agarrar, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y por ejemplo nos vamos a ir al pasaje bíblico donde Jesús escupe, ¿verdad?, en tierra
y luego agarra su saliva y la unta en el oído del sordo y le dice, éfeta, ábrete, ¿verdad? Y el sordo escucha y queda sanado, curado, o el ciego de nacimiento, ¿verdad? Que le dice, vaya, lávese después de untarle saliva en sus ojos, ¿verdad? Y quedar curado. Eso es extraordinario, porque Jesús utiliza tres rubros importantes en el sacramento. Jesús habla, utiliza la palabra, éfeta, utiliza la acción, ¿verdad? Coloca su mano y utiliza la materia, ¿verdad? Que en este caso saliva, barro, agua, dependiendo de lo que Jesús utilice. O sea, utilizó materia, fórmula o palabra y utilizó la acción. Es lo que los sacramentos se utilizan. Cuando un sacerdote, por ejemplo, realiza el sacramento del bautismo, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, ¿verdad? Y echa la agüita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva palabra, lleva acción y lleva materia, que es el agua bendita que cae sobre el fotosomenoi, ¿verdad? Fotosomenoi. Para hablarles de una palabra muy interesante, ¿verdad? Fotosomenoi, que significa, es una palabra muy utilizada en la iglesia en los primeros años. Una palabra griega que fotos significa luz y menoi, recién nacido. Un fotosomenoi es un recién nacido iluminado, lleno de luz, o sea, un bautizado. Entonces antes se realizaba en los fotosomenoi, ¿no? Y pues se realizaba el sacramento del bautismo y lo podemos ver en todo, igual en la primera comunión, en la Eucaristía, lo podemos ver en la confirmación, ¿verdad? Cuando el obispo da palabra, impone manos, coloca el aceite, gesto, palabra, acción, y lo podemos ver también en Hechos de los Apóstoles, en la primera comunidad cristiana, que es la primera comunidad apostólica. La Iglesia Católica perseveraba en el tiempo, desde en los principios ya los apóstoles realizaban todas estas prácticas y estas prefiguras sacramentales, que es Jesús mismo que viene a nuestro encuentro. Entonces, vea qué importante, ¿verdad? Es Cristo quien bautiza y comunica su gracia, comunica su amor y va comunicando todo, ¿verdad? Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo ahí. No se preocupen, para eso estamos. Y lo interesante de esto es que mucha gente dice, ay, es que yo no voy a misa con ese padre porque es un mal hablado. Ay, yo no voy a misa, con ese padre porque es un aquí, es un allá, es un anticuado, es un malhumorado y bueno, tantas cosas, ¿verdad? O a veces, ay no, yo no voy a realizar el sacramento del bautismo por aquí, por allá. Y no. ¿Por qué? Porque recordemos que el ministro ordenado, en este caso el sacerdote, solicita la oración al Espíritu Santo, llama epíclesis. La epíclesis es cuando dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique, etcétera, etcétera. Él invoca al Espíritu Santo. Entonces, quien convierte el pan y el vino es el Espíritu Santo. Eso es lo interesante. Quien hace la oración sobre el agua es el Espíritu Santo. O sea, el momento de transformación no depende solo de la santidad del ministro ordenado, ni depende de la fe del que lo va a recibir, sino ex ospere operato, del trabajo realizado, porque es Cristo quien realiza el trabajo, como lo hizo en el Nuevo Testamento con sus apóstoles y con sus seguidores, lo sigue realizando hoy en día en su iglesia. Por eso el misterium, ¿verdad? El misterium, sí, es que sacramento y misterio es lo mismo, son sinónimos. Sacramentum en latín, mysterium en griego, pero es lo mismo, son sinónimos dependiendo del idioma que se diga. El misterio viene el verbo muic, que significa asombro. Es un asombro, ¿por qué? Porque todavía nos seguimos asombrados nosotros cómo los sacramentos pueden seguir actuando de la manera tan eficaz y tan fuerte. Solo basta tener un familiar enfermo y moribundo para colocar la oración de los enfermos y la persona o muere o recobra la vida. Pero yo soy testigo de por lo menos 5 personas que he visto así. Tuve un amigo que está en la gloria de Dios,
que participaba también. Saludos, mi hermano Adrián. Un abrazo, Adrián. Que participaba de lo que era un grupo de la iglesia ahí, que era parroquiano, y del Carmelo, por cierto, Carmelo Seglar, estaba él, y estaba, ¿no? Como agonizando, y la esposa decidió colocarle la unción de los enfermos, y la persona murió al instante. Ahora, ¿qué significa ese sacramento? Que Cristo llegó a su vida y le dio el descanso, ¿verdad? Como también puede recobrar la salud, ¿verdad? Y eso lo enseña la iglesia en el catecismo de la iglesia católica, en el apartado del sacramento, donde vienen los sacramentos de curación o sanación. Ahí se encuentra, ¿verdad? Es Cristo quien toca a la persona, ¿verdad? Es muy interesante. Yo lo pude contemplar más cercano con mi hermana Yancy, ¿verdad? Cuando le dio influenza H1N1, ¿verdad? Que de ella estaba súper mal ahí, y ahora que salió el capellán de esto del COVID y todo, me recuerda, porque con él fui, que mi papá y mi mamá y yo fuimos a hablar con el padre Guido Villalobos, y él dijo, sí, yo le coloco la unción, no se preocupe. Pero mi hermana, 23 días de signos vitales, en la unidad de terapia respiratoria, en cuidados intensivos, a punto de muerte, y después de la unción de los enfermos, al día siguiente mi hermana se levantó. Por eso yo les estoy hablando aquí. O sea, si esto yo no lo hubiera vivido, posiblemente, porque es muy linda la catequesis y la iglesia nos enseña todo esto y todo, pero no puedo callar la experiencia que hemos tenido. No lo puedo callar. No puedo negar la experiencia que hemos vivido como familia. No puedo, siento que si lo hago estaría engañando a Dios. Si Él lo hizo, tengo que expresárselo a ustedes. Tengo que expresárselo. Y mi hermana ahí está. Y le estamos pidiendo a Dios que esto del COVID jamás le toque, ¿verdad? Jamás le llegue. Pero, vuelvo y repito, confiamos en los sacramentos también. Nos cuidamos, por supuesto, pero sabemos que existe una última palabra. Y esa última palabra se llama Jesús, se llama Cristo, se llama la iglesia, se llama sacramentos, ¿verdad? Y esto es lo más importante. Ahora, si usted me dice, pero está en la Biblia, William, el sacramento. Claro, la palabra incluso sacramento, que es traducida al griego por misterio, viene en la Sagrada Escritura. El profeta Daniel, por ejemplo, habla de eso, dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que daba a conocer, Daniel 2:28, ¿verdad? Incluso a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, nos dice Marcos 4:11, habla de ese misterio, ¿verdad? Apocalipsis y San Pablo también hablan sobre ese misterio, ¿verdad? Sobre ese término, sobre ese concepto de sacramento. Sacramento ciertamente en latín, pero recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en el Antiguo Testamento, y el griego en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar, hasta que la traduce San Jerónimo al latín, entonces podemos encontrar sacramento, pero antes será el misterio, ¿verdad? San Pablo en la carta también a los de Éfeso, ¿verdad? Propone estos términos de la revelación del misterio. San Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús, le tengo una noticia, Jesús no se ha dejado toda su gracia para sí mismo. Dios no se ha dejado todo el poder para sí mismo. Dios ha querido compartir su poder, su amor, su gracia, su sanación, su curación y aún más su salvación. Eso es tremendo, porque Dios no es egoísta. Si algo tiene Dios es que le gusta compartir. Por eso desde el momento de la creación nos creó a nosotros para compartirnos su amor. Y no nos va a dejar a la deriva, no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar, no se va a hacer el indiferente. Jesús no padece de eso. Jesús siempre nos va a acompañar en la adversidad, en esta situación. Sé que hay muchas familias que están preocupadas, yo también estoy preocupado con esto del COVID, ¿verdad? Que si tienen, no, que sí, que esto, que será, que síntomas, que si tengo, que no tengo, que me duele, que no me duele, tantas cosas, ¿no? Que podemos estar viviendo.
pero no estamos solos. Estamos con Jesús y eso es lo más importante, ¿verdad? Esto es lo más importante. Entonces, para corroborar y para concluir, los sacramentos nos entran por los sentidos. Son signos eficaces, son actos de Cristo, vínculos misteriosos, entre hoy la historia de Cristo, la palabra que pronuncia la iglesia, es la palabra que pronuncia Cristo, es Cristo mismo. En persona de Cristo actúa los sacramentos. Los sacramentos no son por sí solos, ciertamente tiene un signo, ciertamente hay una cosa, ciertamente hay un gesto y una palabra, pero es Cristo, por la acción realizada de Cristo. ¿Y cuál acción realizada que habla William tanto? Ay, esa acción salvífica en la cruz, ¿verdad? Esa acción salvífica en la cruz que precisamente tiene poder. ¿Por qué? Porque quien cura y quien sana al ser humano es esa pasión, esa muerte y esa resurrección de Cristo en nuestra vida. Palabras y acciones simbólicas, significan y realizan la salvación. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en numeral 1152, va que importante, ¿verdad? ¿Concluimos en qué? En que Cristo es sacramento del Padre. Cristo es sacramento del Padre. Sacramento del Padre, ¿verdad? Imagínense que Jesús nos quiera tanto que también permita que nosotros vivamos ese gran misterio sacramental, pasión, muerte y resurrección. Dios mío, imaginen nosotros padeciendo la pasión con alguna enfermedad, con alguna situación. Que Dios tenga compasión de nosotros, porque a veces no me siento tan capaz, ni así, de poder padecer, ¿verdad? Y de hacernos partícipe de esa pasión, muerte y resurrección. ¿Verdad? San Pablo dice, adhiero a mi carne lo que le faltó a la pasión de Cristo. San Pablo se da cuenta que el martirio que él vivió, ¿verdad? Cuando fue incluso decapitado, degollado, amén, hermano Adrián, un temazo, así es, saludo mi hermano. Es increíble porque no sé si ustedes y yo, bueno, hemos entendido esa connotación teológica. San Pablo en su martirio participa del martirio de Cristo. San Pablo, cuando le cortan su cabeza, lo decapitan, ¿verdad? Por creer en Cristo, vive los misterios de Cristo, ese misterio pascual. Por eso luego Cristo le resucita, porque padeció, murió y resucitó al igual que Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Que Cristo nos dé ese privilegio. Muchas personas mueren de un momento a otro y muchos no padecen, ¿verdad? Y mueren, pero que Cristo nos deje, ¿verdad? Nos regale ese privilegio, como los mártires, ¿verdad? Que han sufrido tanto, ¿no? Cuando su bien ha sido cualificado, cuando su santidad ha sido heroica, no solo por las situaciones, sino por todos sus padecimientos. Es tremendo, en verdad, que el sacramento es un misterio, es un misterio. Es el misterio que por su naturaleza invisible nos quiere llevar a una trascendencia invisible, ¿verdad? Esa cruz que a veces no entendemos, ese misterio que San Pablo mismo dice, para algunos la cruz es una locura, pero para los que creemos en Dios es poder y salvación, ¿verdad? Qué lindo y qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, decirles que entonces un sacramento no es algo que, hey, voy a echarle algo, hay agua bendita, o vale ahí la hostia y ya, no, cuidado. El sacramento es una acción salvífica, porque se hace en el momento,
y tiene una trascendencia. Eso es lo importante, ¿verdad? En el sacramento evoca del término perdón, vocal, que significa llamar, provoca, está enfrente y convoca. Lleva esas tres acciones, va que interesante. Evoca, provoca y convoca, ¿verdad? O sea, llama, está enfrente, reúne. Interesante, el sacramento es muy importante, ¿verdad? Y se los decía precisamente con el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Cuando Jesús realiza también esas prefiguras sacramentales, ¿verdad? Y coloca en sus ojos, ¿verdad? Y quiero queda limpio, etcétera, etcétera, leproso, éfeta, ábrete. Es lindísimo, ¿no? Ver cómo Jesús realiza los sacramentos, pero no se le llama sacramentos porque ahí se le llaman prefiguras sacramentales, porque el sacramento ya no va a ser la acción antigua de Jesús, sino ahora Jesús que sigue actuando, Jesús que sigue sanando, Jesús que sigue curando en su iglesia, por la autoridad que ha sido otorgada de Jesús a sus apóstoles. Eso es lo bonito. Bueno, existen gestos, existen cosas, acciones, palabras, entre otros, ¿verdad? Esto es lo más importante. Quiero concluir con esto. Desde los pañales de su natividad, ¿verdad? Recuerdan allá en Belén Jesús, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión. ¿Recuerdan, verdad? Jesús dice, tengo sed, y en una caña, con un palo le acercan vinagre, ¿verdad? Y el sudario de su resurrección. Recuerden que los símbolos que dejó Jesús fue un sudario. Cuando resucitó llegaron y vieron y lo único que habían era un sudario ahí en la cuevita, en la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, el cadáver de Jesús. Todo en la vida de Jesús es un signo. Es lindísimo. Es un signo de su misterio, de su misterio. Es a través de sus gestos, milagros, palabras, donde se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad. Si a usted no le ha quedado claro los sacramentos, acérquese, acérquese, estamos a tiempo. No crea que esta pandemia Jesús o Dios la ha permitido, no. Dios permite, ni no permite así con los brazos cruzados. Dios permite esta pandemia para que todos nos acerquemos a Él. Para que todos nos acerquemos a Él. Porque en estos gestos, en estos signos, en estas palabras, reside la plenitud de Cristo. Por eso los sacramentos es Cristo. In persona Christi, le llama a la iglesia en latín, en persona de Cristo, actúa el ministro ordenado. Por eso cuando usted se confiesa, no se confiesa con un hombre pecador igual que usted se confiesa con Cristo y quien le perdona es Cristo. Ese hombre nada más es un intermediario. Es un ministro ordenado. Y no depende de la santidad de él, ni de la fe que usted tenga, porque también el sacramento como tal lleva lo que es ex opere operato, ¿verdad? Por el trabajo realizado de la acción de Cristo, nos otorga la salvación, que es en la cruz. Por eso todos los sacramentos son salidos del costado de Cristo. Su humanidad es sacramento, es el signo visible de la gracia de Dios, su misma humanidad. Su cuerpo es el signo visible. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y lo podemos ver desde la teología de los sacramentos, ¿verdad? Que es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Reconocer a Cristo presente en el sacramento, es reconocer su presencia, reconocer su poder, es reconocer su gracia, es reconocer todo. Y decir, no me interesan los sacramentos, no me interesa la iglesia, es desconocer y ser indiferente a la acción de Cristo y al poder que Cristo tiene y nos ha dejado. Porque no es que la iglesia se apropie de los sacramentos, no.
La iglesia es servidora y se alimenta de Cristo, que es diferente. Entonces, a tener cuidado, porque a veces queremos nosotros, de diversas formas, creer que, y no necesariamente es así. No necesariamente es así. La iglesia está llena de signos, de símbolos, de gestos. La Sagrada Escritura, como le digo, la vestidura blanca, la cruz, todos son signos que nos acercan a Jesús. Incluso los gestos, la imposición de manos, etcétera, etcétera. Ojalá que podamos acercarnos un poquito también a los sacramentos. Yo sé que ahora pues, está esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y no nos permiten, pero bueno, ver la Eucaristía por tele, por redes sociales, y decirle a Él que nos proteja y si estamos pues en momento de alguna situación o tenemos algún familiar o algún vecino, pues pedirle a Él que opere, porque hay algo muy interesante en los sacramentos. Ya para concluir, he concluido como 3 veces, que si tenemos la intención de recibirlos, aunque no nos dé tiempo, la acción del trabajo realizado también cuenta. Y su gracia, su amor, nos puede también regalar la salvación. Eso es muy importante. Está tomando agua. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Y bueno, yo también pienso en mi vida un poco, ¿no? Porque también me hace falta algunos sacramentos. El bautismo ya lo tengo, la Eucaristía ya lo tengo, la reconciliación lo he recibido, quiero recibirla. La confirmación ya lo tengo, soy confirmado. Me falta el orden sacerdotal, la unción de los enfermos y me hace falta el matrimonio, que creo que más importante sería el matrimonio, ¿verdad? O no el más importante, sino el que pues, debo recibir, si no recibo el orden sacerdotal y pues algún día la unción de los enfermos, Dios primero, ¿verdad? Hermanos, al igual que ustedes, estoy preocupado, no creo que no, con esta situación. Estoy preocupado, a veces uno siente, ay, este dolor, y Dios mío, serán pulmones, y no sé, ay, sí será, y tanta cosa, ¿verdad? Y me recuerdo San Pablo a los Romanos, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la enfermedad? Ni la muerte, dice San Pablo, nos podrá apartar del amor de Dios. Así que ánimo, gracias por ver este video. Y ya saben, ojalá que lo puedan compartir. Compartan este video para que a muchos católicos les llegue esto y se den cuenta que no estamos solos. La iglesia nos sigue acompañando a través de los sacramentos. Y aunque pues, la iglesia no es que se haya cerrado, porque Cristo no se encierra. Cristo ante la pandemia, Cristo no se escondía, Cristo iba, se acercaba. Y la iglesia nos sigue acompañando con cuidados de protocolos de la salud, pero nos sigue acompañando. Pidámosle a Jesús que nos cubra y podámosle decir, como dice la Sagrada Escritura, porque solo una palabra tuya, ¿verdad? Bastará para sanar. Y luego lo dice también la anáfora, ¿verdad? Bueno, la contestación que hacemos, la exclamación en la Eucaristía, ¿verdad? Ok, pregunta nuestro hermanito Adrián. ¿Puede un sacerdote negarle un sacramento a alguna persona? Mi hermano, precisamente hace 3 días estuve yo leyendo un artículo sobre esa pregunta que realizas y ahí explicaba muy bien, no se le puede negar un sacramento, no, pero sí le puede un sacerdote, ¿verdad? Yo recuerdo una tía que estuvo en peligro de muerte en el Hospital San Juan de Dios y salió corriendo para buscar una confesión. Y el padre le dijo, no, te voy a confesar posterior a tu operación, ¿verdad? Sí, pero no se lo negó, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? No.
a no ser de que hayan causas que la implican, no es que un sacerdote diga, ay, no puedo confesar, o no le puedo dar la comunión, no puedo bautizarlo, no puedo, simplemente porque yo no quiero, ¿no? Más bien, cuando uno estudia el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, dice que si una persona está totalmente preparada, aunque no hay un catequista de por medio, sino la persona se preparó por sí sola, puede ir a pedir el sacramento. El sacerdote, si le consta, le puede realizar un examen, una pequeña evaluación de que conoce la doctrina y le puede otorgar el sacramento incluso sin haber sido catequizada por un catequista. Vamos a ver, dice, por ejemplo, la comunión de una persona que se sabe que no es digna con el dogma de la fe. A ver, explíquese un poquito más, mi hermano Adrián, porque no le entendí ese ejemplo que colocó. Que si el sacerdote le puede impedir la comunión a una persona, digamos, a una persona que llegue a un templo y que esté alcoholizada, o lo que conocemos como borracha o borracho, y gritando improperios, y que quiera recibir la comunión y que el sacerdote se la niegue. ¿Es así la pregunta? No entendí muy bien la pregunta. Sí, los sacramentos, vuelvo y repito, son acciones de Cristo, ¿verdad? Ahora, obviamente que pues lleva también pues una preparación, ¿verdad? La iglesia ahora lleva una preparación. En el Nuevo Testamento también, no lo voy a negar, ¿no? Esas preguntas de Jesús, ¿verdad? ¿Quieres? ¿Qué quieres que te haga? Por ejemplo, le pregunta a varios cuando estaban enfermos, ¿qué quieres que te haga? Tal vez la pregunta resulta un poco para nosotros tonta, ¿verdad? Y Jesús, ¿por qué le preguntó a ese sordo o a ese ciego de nacimiento qué quiere que le hiciera si estaba ciego? O sea, esa es la preparación, ¿verdad? Lo que la iglesia ahora le llaman catequesis. O que dice, se sabe que el presidente está a favor del aborto. Y él mismo va a comulgar, por poner un ejemplo. Bueno, sí, le entiendo, Adrián. Eh, la iglesia es una cuestión de conciencia, ¿verdad? De conciencia cristiana, porque de ahí uno no sabe si el presidente, ¿verdad? Carlos Alvarado tiene algún consejero, algún sacerdote con quien él habla y él le dice realmente que él no está a favor, pero que por cuestiones políticas y no sé, tiene que hacerlo, ¿verdad? De eso es una cuestión muy... Lo que sí sabemos, lo que nos dice la Sagrada Escritura, aquel que comulgue estando en pecado, bajo la conciencia que está en pecado, comulga su propia condenación. Y eso sí no lo dice 1 Corintios 11:23, San Pablo, ¿verdad? Cuando escribe a los de Corinto, ¿verdad? Que aquellos que comulgan en pecado comulgan su propia condenación. Entonces no hay necesidad que, digamos, no es que no haya necesidad que nos diga la iglesia un sacerdote, sino que ya la Sagrada Escritura, la revelación de Dios plena en la Sagrada Escritura ya nos informa sobre eso, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Pero eso es una cuestión de conciencia, ¿verdad? Por eso, incluso hay personas que pueden ir a comulgar sabiendo que están en pecado. Y los sacerdotes no saben, van a otros templos y van y comulgan, ¿verdad? Pero, ¿qué dice San Pablo? Pero aquel que comulgara, ¿no?, sin discernimiento, come su propia condenación, ¿verdad? Entonces, creo que, Adrián, el juicio no lo haría ni tan siquiera la iglesia, ni usted ni yo, sino lo hace la Sagrada Escritura y Jesús mismo y su revelación, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches. No se olviden orar por mí porque yo voy a orar por ustedes. Bendiciones. Un abrazo.